En el año 1893 se celebró la famosa Exposición Mundial Colombina, la cual fue una feria masiva que tuvo lugar en Chicago, Illinois, para celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. Se dice que más de 27 millones de personas visitaron las exhibiciones. Un número, imagínenlo, realmente extraordinario, especialmente cuando consideramos que en aquel entonces el automóvil todavía no era el medio de transporte principal. 27 millones de personas. La exposición fue una muestra universal del poder de Estados Unidos, y especialmente de la ciudad de Chicago, que se había recuperado recientemente del gran incendio de Chicago que ocurrió en el año 1871 y había provocado pérdidas de hasta 400 millones de dólares. En 22 años estaban teniendo una feria mundial y 27 millones de personas estaban visitando esa ciudad. El recinto donde estaba la feria abarcaba un total de 256 hectáreas, un poco más de 630 acres. Para poner eso en perspectiva, eso es más grande que Disneyland y California Adventure juntos. Así de grande era el recinto, donde más de 27 millones de personas visitaron esa feria por largos días. Así todo, y a pesar de las dimensiones, todo esto se construyó en poco menos de 2 años, un tiempo récord para aquel momento, tomando en cuenta el número de edificios, que era casi un poquito más de 200 edificios nuevos que se construyeron, de la magnificencia de muchos de ellos y de los medios de construcción de aquella época, muy inferiores a los medios que tenemos en la actualidad. Entre todas las atracciones que habían en ese recinto y en esa exposición mundial colombina, estaba lo que se llamó el Parlamento Mundial de Religiones. El Parlamento Mundial de Religiones, que fue una conferencia que en el año 1893 albergó a representantes de las 10 de las principales tradiciones religiosas del mundo. Entre ellas estaba, por ejemplo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas estas tradiciones religiosas del mundo se juntaron en este Parlamento Mundial en el año 1893. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era simple. Era dar a conocer en esta conferencia cuáles eran las mejores ideas de cada religión y tal vez idear una nueva religión mundial. Juntarse todos en un solo lugar, compartir y dialogar qué es lo mejor que tiene cada religión y tal vez salir de ahí con una nueva religión mundial. Cuenta la historia que el reconocido evangelista D.L. Moody vio esto como una gran oportunidad para el evangelismo. ¿Y qué hizo Moody? Moody envió a varios evangelistas y les asignó, por así decirlo, los distintos puestos de predicación por toda la ciudad de Chicago. Utilizó iglesias, alquiló teatros e incluso llegó a rentar una carpa de circo, en horas donde no había función, por supuesto, para predicar el Evangelio de Dios. Los amigos de Moody querían que Moody y todos estos evangelistas atacaran el Parlamento Mundial de Religiones. Pero Moody rehusó hacerlo. Rehusó hacerlo. Y Moody dijo lo siguiente a sus amigos. Él les dijo, en vez de atacar el Parlamento, voy a presentar a Jesucristo de manera tan atractiva que los hombres se volverán hacia Él.
voy a elevar a Jesucristo de manera tan atractiva que los hombres vendrán a Él. Moody sabía lo siguiente, hermanos. Moody sabía que la preeminencia de Cristo haría el trabajo. Y así fue. La campaña de Chicago de 1893 se considera la mayor obra evangelística de la vida de Moody. La mayor de todas. Miles de personas vinieron a Cristo ese año. Porque Moody tuvo un objetivo. Y fue predicar la preeminencia de Cristo. Presentar a Cristo de manera atractiva para que la gente venga a Él. Ahora, el planteamiento de Moody no es nada nuevo. No es nada nuevo en realidad. Es un planteamiento que se remonta a las mismas páginas de la Biblia. Y de todas las enseñanzas que nosotros vemos y encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la superioridad, acerca de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, ninguna es tan reveladora como la que encontramos en Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Así que les invito esta mañana a que abran sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a estar estudiando los versículos del 15 al 17. Mientras buscan y abren sus Biblias en Colosenses capítulo 1, nosotros debemos recordar qué era lo que estaba pasando en esta iglesia y por qué Pablo escribe esta epístola, esta carta. Gran parte de la herejía que amenazaba a la iglesia en Colosas se centraba justamente en la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y los herejes tenían, por así decirlo, su propia versión del Parlamento Mundial de Religiones. Estos hombres que se habían entrometido en la iglesia en Colosas consideraban que Cristo era uno más de los muchos espíritus que emanaban de Dios. Era uno más, era un líder más de una religión más. Era solo eso, un espíritu que emanaba de Dios. Para ellos, para estos hombres que se habían entrometido en la iglesia en Colosas, Jesucristo no era el camino. Jesucristo no era la verdad, Jesucristo no era la vida, sino que Jesucristo era un escalón más, un peldaño más de la escalera que nos acerca a Dios. Un espíritu más que emanaba de Dios. Y Pablo entonces aquí empieza y escribiendo su epístola y pone a Cristo en su lugar, preeminente sobre todo. Y en términos inequívocos, él predica, afirma, enseña, señala y ratifica la preeminencia de Cristo. Y enseña lo siguiente, hermanos, que si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Que si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Si Jesús no es Dios, no hay salvación. Y así es lo que escribe Pablo, dice así, capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos enseñanzas, encontramos tu mente y nos revela, Señor, la identidad, el carácter de quién es Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes,
y pueda inclinar nuestros afectos a poder recibir tu palabra con humildad. Queremos, Padre, reconocer el lugar de Cristo, su preeminencia sobre todo y especialmente sobre nuestra vida. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Como dije entonces, si Jesús no es Dios, no hay salvación. Y en este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, vamos a ver tres argumentos que respaldan la preeminencia de Cristo. Pablo va a agarrarse de tres argumentos para poder defender la preeminencia, la superioridad de Cristo. Él no es un espíritu más. Él no es un profeta más. Él es Dios hecho carne. El primer argumento lo vamos a ver en el versículo 15. Y el primer argumento se enfoca en la persona de Cristo. Ese es el primer punto, la persona. La persona de Cristo. Pablo va a definir la persona de Cristo. Noten que Pablo lo define en el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Muy fácil. Vamos al versículo 13. El cual, está hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, ¿quién es Él? El Hijo. Está hablando de Cristo. Y Pablo va a empezar a definir la persona de Cristo. Y para definir la persona de Cristo, Pablo emplea dos palabras que nos hablan respectivamente de la relación que Cristo tiene con Dios y la relación que Cristo tiene con el universo. Noten que Él lo llama, la imagen de Dios, esa es la relación que Él tiene con Dios, y también la relación con el universo. Él lo llama el primogénito de toda creación. Pablo va a utilizar dos términos, dos palabras para definir a la persona de Cristo. Y el apóstol elige sus palabras con sumo cuidado. Él las utiliza con total exactitud. Entonces, para entender bien a Jesús, nosotros necesitamos prestar mucha atención a estas dos palabras. La primera palabra es la palabra imagen. Noten, él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta palabra, la palabra imagen, se utilizaba en la antigüedad para referirse a una representación artística. Por ejemplo, en el relato del Evangelio, según Mateo, se la usa en referencia a la imagen de César en una moneda. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 22, versículo 20? Se la usa ahí la palabra imagen para referenciar a la representación visual de César en una moneda. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, se usa la misma palabra, la palabra imagen, en referencia a la estatua del anticristo. ¿Okay? Una representación visual, una representación artística. Sin embargo, el significado de imagen en Colosenses 1 va más allá que una simple representación. Es mucho más que eso. La idea central que tiene esta palabra tiene que ver con revelación. No es solo representar algo, sino que también esta palabra tiene que ver con la revelación, la manifestación de algo. Por ejemplo, antiguamente a la sabiduría se la consideraba en el judaísmo como la imagen de la bondad de Dios. La sabiduría de Dios revela la bondad de Dios. Y de hecho, no solo tenemos evidencia de eso en manuscritos extrabíblicos, pero en el libro de Proverbios incluso se nos habla de la sabiduría en estos términos. Acompáñenme a Proverbios capítulo 8.
Proverbios capítulo 8. Este es todo un capítulo que habla de la sabiduría. Y noten, voy a leer los versículos del 22 al 31. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Quién está hablando? La sabiduría. La sabiduría personificada está hablando y dice, Jehová me poseía en el principio. Y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra dice que ya existía la sabiduría. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de tu tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Noten esta descripción maravillosa de la sabiduría, donde vemos a la sabiduría personificada en el principio, antes de que el universo, antes de que el mundo fuese, la sabiduría ya había sido engendrada por Dios y era una imagen, una revelación de la bondad de Dios. Volvamos a Colosenses 1, entonces. Imagen, entonces, puede por un lado significar una representación artística, como vimos con la moneda de César, como vimos con la estatua del anticristo. Pero el significado más esencial de esta palabra tiene que ver con revelación, con manifestación. Entonces Pablo, cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, lo que está diciendo es que Cristo no es una mera representación de carne de Dios, sino lo que está diciendo es que Cristo es la revelación completa, definitiva, plena y exclusiva de Dios. Eso es lo que está diciendo. Él manifiesta a Dios. Es mucho más que una mera réplica. Cristo no es un símbolo, una moneda de lo que hay en el cielo. Él es mucho más que eso. Hay total correspondencia entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Dios. Por eso Jesús le dice a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Porque Cristo refleja todos los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan al sol. Lo refleja, lo manifiesta. Esto es lo que el autor de Hebreos, por ejemplo, enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Cristo en todo es como Dios porque no es otro que Dios mismo. ¿Se entiende? En todo es como Dios. No es una simple representación visual, no es una simple estatuilla, porque eso iría en contra de la prohibición que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que no se harán que imagen de Dios a la semejanza de los hombres, ¿se entiende? Es la revelación plena, definitiva, explícita y completa de Dios. Algunos llaman a Cristo entonces la exégesis de Dios. Es la explicación de Dios. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que él, Jesús, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual a Dios. Es igual a Dios. De modo que si nosotros pensamos menos de Cristo y lo consideramos un ángel
o solamente un mero profeta o un buen líder religioso, estamos blasfemando. Y pensar menos de Cristo, ¿saben lo que revela realmente? Que nuestra mente está todavía cegada por Satanás. Noten lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 3. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuchan, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? Miren, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios, la misma terminología que Pablo usa en Colosenses capítulo 1, versículo 15. O sea que pensar menos de Cristo, hacer de Cristo un mero hombre, robarle su deidad, es blasfemar contra Dios y demostrar que nuestra mente todavía está cegada por el Dios de este siglo que es Satanás. Noten la relación. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio se ve exclusivamente ¿en quién? En la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es ¿quién? El versículo, la imagen de Dios. Tú no puedes ver al Padre si no lo ves a través del Hijo. Por lo tanto, si tú piensas menos del Hijo, blasfemas contra el Padre. Él es la imagen, la manifestación, la representación, la revelación completa, definitiva y plena del Dios invisible. Pero noten que Pablo también describe en Colosenses capítulo 1 a Jesús. Lo describe como el primogénito de toda creación. No solo como la imagen del Dios imposible, sino que también ahora lo describe como el primogénito de toda creación. Esta es la segunda palabra que el apóstol Pablo elige para definir a la persona de Cristo y demostrar su supremacía, su superioridad sobre todas las cosas. Ahora, lamentablemente, muchos han malinterpretado esta palabra y argumentan que porque Cristo es primogénito, entonces Él es un ser creado y no es Dios. Y esto es una herejía antigua, comenzó con Arrio y los vemos hasta hoy en día con los testigos de Jehová, los unicitarios y muchos más. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el sentido más común de esta palabra primogénito y también así el contexto del pasaje, nos damos cuenta que esta interpretación es errónea y con certeza fue determinada errónea en el año 325 después de Cristo en un concilio, cuando se demostró que era herejía decir que Cristo era un ser creado y que no era Dios. Es cierto, por un lado, que la palabra primogénito puede significar y puede referirse al primer nacido en orden cronológico. Por ejemplo, déjeme mostrárselo. Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Acá tenemos el nacimiento de Jesús. Noten versículo 7. Y dio a luz, está hablando de María, y dio a luz a su hijo ¿qué? Primogénito. Esta es la misma palabra que se usa en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En este contexto nosotros sabemos que María antes no había tenido bebé. ¿No? Este es el primero en orden cronológico. Por ejemplo, otro uso de esta palabra, en Hebreos capítulo 11, versículo 28, tenemos el mismo uso de la palabra
primogénito. Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos, en referencia a lo que ocurrió en Egipto. ¿Se acuerdan con la última plaga? Los primogénitos, los primeros nacidos. Es cierto, esta palabra puede referirse al primer nacido en orden cronológico. Sin embargo, el principal significado de esta palabra no se relaciona a orden cronológico, sino que se relaciona a posición. Tiene que ver con rango. Tanto en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia, a heredar todas las cosas. Pero no siempre el primogénito era el que había nacido primero en orden cronológico. Y nosotros tenemos registro de eso en la Biblia. Por ejemplo, Esaú. Aunque Esaú nació primero en orden cronológico, pueden leerlo en Génesis capítulo 25, del 25 al 26, Esaú nace primero en orden cronológico. ¿Quién fue el primogénito? Jacob. Jacob fue el primogénito que recibió la herencia. Israel, el pueblo de Israel, es llamado el primogénito de Dios. Noten, se lo voy a mostrar. En Éxodo 4. Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿mi qué? Mi primogénito. La misma palabra que se usa en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Acá está hablando de la nación de Israel. Nosotros sabemos que Israel no fue la primera nación, cronológicamente hablando. ¿Hubieron otras naciones antes? Por supuesto que sí. Pero Israel ocupaba una posición importante delante de los ojos de Dios. En el Salmo 89, versículo 27, nosotros leemos que Dios dice del Mesías lo siguiente. Él dice así, yo también le pondré por primogénito, dice. Dios está hablando del Mesías a futuro y dice, yo le pondré por primogénito. E inmediatamente, ¿saben? El Salmo define lo que quiere decir por primogénito. Dice, yo le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, la primogenitura no está tanto atada al orden cronológico, quién nace primero, sino más bien tiene que ver con el rango, tiene que ver con superioridad. En todos los casos vemos que la palabra primogénito habla de prominencia, habla de prestigio. De hecho, en Apocalipsis 1, versículo 5, a Jesús se lo llama el primogénito de los muertos, aunque Jesús no fue realmente la primera persona en resucitar en orden cronológico. Hubieron personas que resucitaron antes, pero a él se lo llama el primogénito de los muertos porque habla de su prominencia, habla de su prestigio. Cuando nosotros tomamos todo esto en consideración y volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos damos cuenta que entonces cuando Pablo define a Jesús como el primogénito de toda creación, es una referencia ¿a qué? A su preeminencia, a su rango, a su superioridad sobre todas las cosas. Además, interpretar la palabra primogénito para señalar que Cristo es un ser creado ignora el contexto del pasaje. Noten lo que sigue diciendo Pablo. El primogénito de toda creación, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsiste. Es obvio. Noten lo que nos dice el contexto. El creador de todas las cosas no puede ser el mismo una criatura. No lo puede ser. Él viene antes. Jesús existía antes de que todo fuera creado. ¿Y quién existía antes de que todo fuera creado? Dios. Por tanto, Cristo es Dios. No hay mucha vuelta aquí. Cuando Pablo está hablando de primogenitura, está hablando de su preeminencia,
de su prominencia sobre toda la creación. Por eso Pablo después dice, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué plenitud? ¿Qué plenitud? Noten, versículo 9 del capítulo 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque él es Dios. Así define Pablo y argumenta Pablo la superioridad, la preeminencia de Cristo por medio de la persona de Cristo. Y define cuál es su relación con Dios y cuál es su relación con el universo. Él es la imagen y Él es el primogénito. Pero Pablo nos invita a considerar otro argumento. Otro argumento que debemos considerar en este pasaje es el poder de Cristo. Ese es mi segundo punto. Vimos la persona de Cristo. Vamos a ver ahora el poder de Cristo. Versículo 16. Dice así el texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, tronos, sean dominios, sean principades, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Noten cómo Pablo aquí va a amontonar tres frases para dejar totalmente clara la idea de que no existe absolutamente nada que no haya sido creado por Cristo y que no esté sometido finalmente al poder infinito de Jesús. Y él va a utilizar tres frases. Y la primera frase nos muestra el poder de Cristo en el origen de todas las cosas. Noten al inicio del versículo. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esta es la primera frase, que nos muestra el origen de todas las cosas. Noten que curiosamente, Pablo no dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, sino que dice en Cristo. Dice que todo fue creado. Por supuesto que nosotros sabemos que todo fue también creado por medio de Él, porque eso lo va a decir después, hacia el final del versículo. Pero la frase en Él es mucho más significativa. Y nosotros muchas veces la pasamos por alto. En Él. ¿Qué significa? Que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Esta frase indica primordialmente unión con Cristo, dependencia de Cristo. La idea aquí es que Jesús tuvo en sí mismo todas las ideas de la creación. En Él fue creado todo el universo. Él es el gran detallista que pensó y diseñó todas las cosas. O sea, lo que Pablo está definiendo aquí en versículo 16 es que la creación es la idea de Cristo. Él pensó todo a detalle. Y Él lo diseñó todo. Pero noten que Pablo no se termina ahí. Pablo además dice que no solo Cristo es el origen de todas las cosas, sino que también dice que Cristo es el agente de toda la creación. Y eso lo vemos en la segunda frase. Acompáñenme al final del versículo. Dice, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Eso habla de agencia. Él fue el agente. Todo fue creado por medio de Él. Juan lo expresa de manera similar, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Eso habla de agencia. Él estuvo involucrado en la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, noten lo que Pablo está diciendo en este versículo. Cristo no solo es únicamente aquel a quien todas las cosas deben su origen, sino también aquel que llevó a cabo efectivamente la obra de su Padre. Cristo es, por así decirlo, el capataz de la construcción. Él es el capataz de la construcción que tiene a Dios como arquitecto divino.
Si Dios el Padre es el arquitecto divino, Cristo el Hijo trajo los planes del Padre a la existencia. Por medio de Él fue el capataz de la construcción de toda la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Finalmente, noten al final del versículo. Pablo afirma que Jesús no solo es el origen, no solo es el agente, sino que además es la meta de la creación. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la tercera frase, que nos muestra que Cristo es la meta, el objetivo final de la creación. Esta frase dice que todo fue creado para Él, hacia Él. Es decir, Cristo es el alfa y el omega de la creación. Él es el principio y Él es el fin. Y la creación entera existe para su gloria y constituye su herencia. Él es el heredero de todo porque Él es el creador de todo. O sea, noten lo que está diciendo Pablo. Pablo aquí acumula, apila tres frases, una arriba de la otra, para enfatizar de manera clara y categórica el inconmensurable poder de Dios. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Jesús. Él es el origen, Él es el agente y Él es la meta de toda la creación. ¿Quién puede hacerle frente a Cristo? Y como si esto no fuese suficiente, ¿saben lo que nos dice Pablo en el versículo 16 en medio de estas tres frases? Pablo nos dice que incluso todo lo invisible está bajo su control y su poder soberano. O sea, no solo que la creación, que lo que vemos, lo tangible, es de origen, proviene de Él, no solo Él es el agente por el cual todo esto se creó, sino también la meta, pero Pablo incluso dice que todo lo que no vemos, lo invisible, está bajo el control de Cristo y sirve sus propósitos eternos. ¿Dónde vemos eso? En esa expresión que dice ahí, la expresión sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, eso describe las diversas jerarquías de seres angelicales. Ahora, algunos sugieren que estos son ángeles buenos, que Cristo está en control de los ángeles buenos. Entonces, para algunos, dicen que los tronos se refiere, por ejemplo, a los querubines, que los tronos se refieren a los serafines que vemos en Isaías 6. Dicen entonces que los dominios, por ejemplo, son seres angelicales que ocupan el espacio intermedio, los principales son aquellos que ejercen su influencia sobre naciones enteras, como vemos en Daniel 10, y las potestades son ángeles más localizados. Algunos lo definen de esa manera, como que si Pablo está categorizando el rango de distintos ángeles aquí. Todo esto es muy interesante realmente, y mientras más leía más me interesaba, pero no hay nada en el texto que indique que estas son las categorías que Pablo tenía en mente cuando él escribió este pasaje. Además, el pasaje en ningún lado señala que estos sean ángeles buenos. En ningún lado señala eso. De hecho, cuando nosotros tomamos el contexto de la carta más amplio, esta expresión parece estar más vinculada a seres angelicales caídos que a seres angelicales buenos. ¿Cómo sabemos eso? Vayan al capítulo 2. Capítulo 2 de Colosenses. Nosotros sabemos que la herejía, de hecho, que Pablo estaba combatiendo, estaba relacionada con los seres angelicales. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, noten que él dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo potestad, o todo principado y potestad, mismas palabras que vemos ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16, salten al versículo 15,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Note eso. O sea, cuando nosotros tomamos el capítulo 2 en consideración, bueno, es muy probable que lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1, versículo 16, esté más ligado a ángeles, a seres caídos y malos, que a ángeles buenos. Pero el punto de Pablo no es explicar las diferencias que existen entre las diferentes órdenes jerárquicos entre los seres angelicales, ni tampoco cuestionar el poder que ejercen, sea bueno o sea malo, tanto en el cielo o en la tierra. Pablo no está definiendo si son buenos, si son malos. Pablo no quiere que sepamos realmente los distintos órdenes. Lo que Pablo quiere que entendamos aquí en el capítulo 1, versículo 16, es que ninguno de estos seres angelicales tiene poder aparte de Cristo. Ese es el punto. De hecho, ninguno de los seres angelicales, sean buenos o sean malos, pueden existir separados de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no son más que meras criaturas. Son meras criaturas. Los tronos, los dominios, los principados y las potestades son inferiores a Cristo. Son menos que Cristo. De modo que un ángel no puede añadir nada a la plenitud de lo que Cristo nos ha dado, y no hay nada que un ser angelical caído nos pueda hacer de lo que Cristo no nos pueda proteger. ¡Nada! Romanos 8, capítulo 38, versículo 38 y 39, ¿qué hay? Nada nos puede separar del amor de Cristo. No hay nada que un ángel bueno pueda agregar a la plenitud que tenemos en Cristo, de modo que no sirve adorar a un ángel. Y no hay nada que un ser angelical caído nos pueda quitar o nos pueda robar, de lo cual Cristo no nos pueda proteger, porque estos son meras criaturas y Cristo es muchísimo más superior. Ese es el punto. Jesús es infinitamente más poderoso que ellos, porque Él es el origen, Él es el agente y Él es la meta de toda la creación. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces a nosotros no nos queda nada más que esperar todo de Cristo. No ir en búsqueda de ángeles, de experiencias superficiales, de manifestaciones. Esperamos todo de Cristo porque Él es mucho más superior que cualquier ser creado. Es el poder de Cristo que nos muestra su preeminencia, su superioridad. El tercer y último argumento que Pablo utiliza aquí para defender la preeminencia de Cristo es su prioridad. Vimos la persona, vimos el poder, y ahora vamos a considerar la prioridad que tiene Cristo. Versículo 17 de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Claramente la primera parte del versículo, Él es antes de todas las cosas, tiene un elemento temporal. Pablo está diciendo, Cristo viene antes. Pablo enseña que antes de la creación, Jesús ya existía. En el texto original es enfático. El pronombre está ahí donde no tiene que estar y es enfático. Está mostrando la prominencia de Cristo. Antes de la creación, Él ya existía. Juan lo expresa así, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 1. En el principio, ¿era quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, en el principio era el Verbo y en el principio el Verbo
era con Dios y el verbo era Dios. Esto quiere decir que en el momento en que todo lo demás comenzó a ser, Cristo ya existía. En ese momento, en el instante en que todo comenzó, en que se empezó a medir el tiempo, Cristo ya existía antes. En el principio, donde sea que lo ubiquemos, Jesús ya era antes. ¿Esto habla de qué? Esto habla de la primacía de Cristo. Esto habla de la preexistencia de Cristo por sobre todo lo creado. Piénsenlo de esta manera. Jamás hubo un momento en el que Cristo no existió. Jamás. Jamás hubo un momento en el que Cristo no existió. Porque cuando se empezó a medir el tiempo, Cristo ya existía. Habla de su prioridad. Habla de su primacía. Habla de su preexistencia. Este no es un ser más. Esta no es una emanación más. Este no es un espíritu más. Este no es un profeta más. Este no es un rey más. Este es Dios hecho carne. Él es superior a todo. Por eso Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era. Yo soy. Presente continuo. A diferencia de nosotros, Jesús tenía una existencia previa. Existía antes. La historia de Jesús no comienza en Nazaret. La historia de Jesús no comienza en Belén. Él es el ser más viejo, por así decirlo, del universo. Por eso no nos sorprende leer en Juan capítulo 17, ¿se acuerdan cuando Jesús le ora al Padre? En el versículo 5, y Cristo le pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. Cristo le pide a Dios Padre que lo glorifique con aquella gloria que él tuvo antes de que el mundo fuese creado. Hermanos, claramente Cristo está fuera de la creación. Es anterior a la creación y distinto a la creación. Y puesto que Jesús antecede, viene antes de todo lo creado en el tiempo y en su preexistencia, también Él lo es en su preeminencia, en su superioridad. ¿Qué quiero decir con esto? La prioridad de Cristo, el hecho de que Él venga antes, conduce a la preeminencia absoluta. Jesús no solo es superior en tiempo, sino que Jesús también es superior en rango. Y como Jesús es antes de todas las cosas y es el creador de todo lo invisible y lo visible, Él merece nuestra completa adoración. Porque es únicamente por medio de Él que nosotros existimos y nos movemos y somos. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, vemos una ventana del cielo y se escucha a los seres glorificar al Señor y exaltar a Dios. Y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él merece nuestra más completa adoración. Un corazón que no está dividido con nadie ni nada más, pero Cristo. Y Cristo lo cautiva todo. Y Él tiene la superioridad, la preeminencia, la prioridad de mi vida en todo. Porque Él vino antes de todo, Él es el agente de todo y Él es la meta de todo lo creado. Por tanto, la gloria y la honra la merece Él y nadie más. Y para reforzar esta idea, como que si nosotros necesitamos ya más argumentos, noten cómo termina el versículo 17. Porque Pablo añade una frase más. Y él dice, no solo es antes de todas las cosas, dice que todas las cosas
en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo subsisten. Y una vez más, el apóstol aquí utiliza la misma frase que utilizó antes en el versículo 16. En Él. En Él fueron creadas todas las cosas y acá nos dice que en Él todas las cosas que subsisten. Esto indica, hermanos, y esto es maravilloso, que todas las cosas son sostenidas al estar en unión con Cristo. Todas las cosas. Él mantiene todas las cosas juntas, por así decirlo. Es Jesús quien subyace, quien está detrás del universo. Y sin Él, nada en el mundo puede sostenerse. Nada. Ni siquiera el núcleo del átomo más pequeño subsiste sin Cristo. De hecho, hasta el día de hoy, los expertos ni siquiera saben qué es lo que mantiene unido a los protones en el núcleo del átomo. No saben. No encuentran la explicación. Hablan, y estoy citando aquí, hablan de una poderosa fuerza nuclear, pero no logran dar razón para la existencia. ¿Qué es lo que mantiene unido a los protones en el núcleo del átomo? De hecho, déjenme citarle al físico Karl Darrow, que llegó a escribir esto. Él dijo, no existe razón alguna que justifique la existencia del núcleo, dice él. En efecto, él dice, el núcleo no podría haber sido creado, y si lo fue, habría explotado de inmediato. Con todo, el núcleo ahí subsiste, dice él. Algún impedimento inexorable los mantiene unidos. La naturaleza, y acá termino, dice, la naturaleza de este impedimento es un misterio, uno que la naturaleza se ha reservado para sí. ¿Saben cuál es la respuesta a ese misterio? Cristo. La respuesta a ese misterio y a qué mantiene el núcleo del átomo junto y unido es Cristo. El autor de Hebreos dice que Cristo, en el versículo 3, es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo mantiene, sostiene todos los elementos juntos y sin Cristo todo se derrumbaría. Todo se vendría abajo. Cristo es la fuerza de atracción que mantiene todo en unión. Él es el secreto último que hace que todo el universo, visible e invisible, sea un cosmos y no un caos. Él es la razón por la que hay cierto orden. Si no, esto sería un caos. Él lo sostiene, Él lo mantiene. Todo subsiste en Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué? ¿Con qué finalidad sostiene Cristo lo visible y lo invisible? ¿Cuál es la meta detrás de sus gestiones soberanas, manteniendo todo el universo? Sencillamente esta. Y la vemos en el versículo 20. Sostiene todas las cosas, ¿saben para qué? Versículo 20. Para efectuar la reconciliación de todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para eso sostiene todas las cosas. Para efectuar la reconciliación de todas las cosas por medio de la paz que Él ha obtenido a través de la sangre en la cruz. Hermanos, lo dije al principio, si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. O sea, la preeminencia de Cristo constituye uno de los puntos centrales del Evangelio de Dios. No puedes entender el Evangelio si no entiendes el señorío de Cristo, si no entiendes la deidad de Jesús.
Si tú le robas la deidad a Cristo, te quedas sin evangelio. Este constituye uno de los puntos centrales del evangelio, de las buenas nuevas. Por esa razón, Moody presentó a Cristo de esta manera en el año 1893. Y es crucial para que nosotros entendamos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque si Cristo, hermanos, si Cristo no fuera más que un ser humano, sin existencia previa, bueno, entonces nosotros podríamos suponer que Cristo fue creado expresamente por Dios como un chivo expiatorio, con el fin de expiar nuestros pecados y llevar a cabo nuestra redención. Pero esto nos llevaría a cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué Dios crearía un ser y después lo haría víctima? Y lo condenaría a causa de pecados ajenos. Pero, si el que paga el precio es el mismo Dios que demanda la justicia, entonces Él tiene el mismo poder para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto despierta en nosotros, ¿sabe qué? El asombro. Despierta en nosotros la más profunda gratitud para Dios, porque Dios es tanto el justo como el que nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sin Cristo Jesús no hay salvación. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos la preeminencia absoluta de Cristo sobre todo. Él es la revelación perfecta, explícita, definitiva de Dios. Él es el que tiene el mayor rango en la creación, el que lo hereda todo, porque Él es el creador de todo. Él es el origen de todo, el agente de todo, la meta de todo, incluso del mundo invisible. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso es ver la gloria de Cristo Jesús y su preeminencia, sin la cual no hubiera evangelio, sin la cual no habría salvación de nuestros pecados. Pero porque Él es Señor de todas las cosas, Él es también el Salvador de nuestros pecados. A Cristo le damos el loor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos.